Apreciados amigos y seguidores, y para todos aquellos que lleguéis por primera vez a mi canal, os envío a todos en conjunto un emotivo saludo, pero para estos últimos, los que llegáis por primera vez, me presento, soy el doctor Miguel Don Gil, y en el día de hoy quiero traeros un tema muy interesante, poco conocido y del que no se ha analizado lo suficiente, y es, como se titula el vídeo, lo veréis, ¿existe una explicación científica del alma? La existencia del alma después de la muerte. Bien, durante mucho tiempo se ha pretendido separar la ciencia de la fe, como si ambas cosas fuesen no distintas, sino que incompatibles, estuviesen en una especie de lucha antagónica, como si ambas cosas no pudiesen, o ambas esferas o realidades, no pudiesen ser compatibles o tener una interrelación en muchos aspectos. La ciencia y la fe pueden ir unidas, no se tienen por qué contradecir. Bien, pues sobre esto vamos a hablar, pero antes de continuar quiero referirme a que os invito a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho aún, activando esa campanita que aparece para que os lleguen todos los avisos de nuevos vídeos, deis me gusta si os gustó el vídeo, deis no me gusta si no os gustó, y por otro lado me comentéis si el vídeo os ha parecido interesante o no, que querréis ver nuevos vídeos o que me critiquéis o que digáis lo que sea, eso sí, siempre con educación, y yo siempre os responderé a los comentarios como siempre hago. Y antes de continuar también os invito a que si queréis podéis ir a un material que tenéis abajo, un libro sobre el tema de el alma y un análisis desde la ciencia del alma, etcétera, esa cuestión. Sin más, vamos a adentrarnos ya en el contenido del vídeo. Hay que decir que no tiene por qué contradecirse la ciencia con la fe, y en cualquier caso existe una explicación científica del alma. Se puede, desde un punto de vista científico, a pesar de todo, justificar, o al menos en un cierto porcentaje, que podría ser posible la existencia del alma, o se puede justificar completamente. Y luego, después de si existe el alma, una vez que morimos, sigue existiendo, pervive, como cree, por ejemplo, la fe católica, o la fe, mejor dicho, perdón, cristiana. En esto nos vamos a centrar. Hay que decir que los científicos afirman, o algunos científicos, mejor dicho, que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos en las células cerebrales. En concreto, el doctor Stuart Hameroff, directivo del Centro de los Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona, y su colega Sir Roger Penrose, físico-matemático en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, llevan trabajando desde el año 1996 en una teoría cuántica de la conciencia que establece que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos en esas células cerebrales, como estoy comentando. La idea nace de que el cerebro, vamos a decirlo en términos coloquiales, es una computadora biológica con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Y ambos proponen que esos microtúbulos, las unidades más pequeñas del citoesqueleto, actuarían como esos canales para la transferencia de la información cuántica responsable de la consciencia. Hasta ahora habría un cierto consenso científico en considerar que la conciencia surgió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Sería, por lo tanto, una adaptación beneficiosa que proporciona una ventaja evolutiva a las especies conscientes. Pero, aunque esto sí que coinciden todos los científicos, diríamos que sería por una mera evolución natural que existe ese elemento. En esta presente teoría de los investigadores que acabo de mencionar con anterioridad, afirman específicamente que es la consciencia una característica intrínseca de la acción de un universo no computable. Hay que añadir además, según las fuentes consultadas, que os dejo abajo, porque yo no soy científico de una rama, vamos a decir, de la medicina o de la biología, etcétera, por eso están mis fuentes abajo, que he consultado. En una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, los microtúbulos
vamos a decir que mantienen la información dentro de ellos. Esa información no se destruye. Es decir, que en términos comprensibles, el alma no muere, sino que vuelve al universo. El doctor Hameroff explicó detalladamente su teoría en un documental narrado por Morgan Freeman llamado Through the Wormhole, a través del agujero de gusano, que fue emitido por el canal Science de Estados Unidos. En este documental, el doctor Hameroff declaró que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información contenida en ellos no se destruye, y aquí está el detalle, no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa en el universo. ¿Puede existir, por tanto, vida después de la muerte? Claro que sí, y se puede analizar desde una explicación científica, aunque no sea compartido, eso sí, por todos los científicos o médicos. El paciente, por tanto, muere, pero es posible que esta información cuántica exista fuera del cuerpo indefinidamente, lo que denominaríamos como alma, sobre todo los creyentes, pero que es una información que en cualquier caso, seamos creyentes o no, se puede ver como esa información fluiría por el universo, lo cual es muy interesante. Por tanto, deberíamos tener en cuenta que desde la ciencia se puede explicar la existencia eventual del alma después de la muerte, que es lo que nos interesa en este vídeo. Pero además hay que decir que dentro de las diferentes ramas de la ciencia hay diferentes debates sobre la existencia del alma. El problema de si el alma existe o no se relaciona con la comprensión de la naturaleza del yo. Actualmente diferentes teorías han comenzado a desafiar el paradigma científico, sobre todo el físico-químico. Ya hemos hablado de esta teoría, por ejemplo, con anterioridad, que me parece muy interesante. Esta nueva versión, o mejor dicho, visión del ser, del cosmos y de la realidad, cree que la vida va más allá de los átomos y las partículas, es decir, de lo físico. Ello explicaría asuntos como el entrelazamiento cuántico y el principio de incertidumbre. De hecho, algunos autores señalan que la rareza cuántica se da en el mundo a escala humana tal y como surgió. Por ejemplo, un artículo del 2011 titulado Quantum Interference of Large Organism Molecules. Entonces, lo que queremos decir es que si entendemos que la ciencia solo puede analizar lo que es físico o analizar los hechos desde un punto de vista totalmente físico, lógicamente ahí hay un pequeño problema, pero si entendemos que hay realidades que existen pero que no tienen una base física, por tanto, alberga la capacidad de analizar que hay un universo, hay una realidad que se sale de lo físicamente analizable. En cualquier caso, ya hemos visto esa teoría que va en la línea de decir que puede existir esa información y que surge y emana al universo cuando la persona muere y por tanto puede existir el alma. En cualquier caso, vamos por tanto a concluir diciendo que la ciencia tiene una serie de limitaciones para el conocimiento absoluto de la realidad y la existencia en todas sus dimensiones, y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Fernando Sols, de la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2010 expuso que la indeterminación física y la incompletitud matemática representan dos límites internos del conocimiento científico, siendo una de sus consecuencias la incapacidad fundamental del método científico para zanjar el debate sobre la existencia de finalidad en la naturaleza. Es decir, el propio método científico tiene estas dos limitaciones que le impiden analizarlo o explicarlo todo. Y entonces no contradice, por tanto, el que puede existir alma. Lo que pasa es que la ciencia es complejo analizarlo, aunque hemos visto que hay una teoría que sí que lo contempla. Si la ciencia reconoce explícitamente que no puede alcanzar todas las realidades que nominalmente caen dentro de su dominio, entonces es la misma ciencia la que está revelando que la ciencia misma no puede explicar toda la realidad. Y esto es muy interesante. Si uno tan solo quiere responder a la pregunta, ¿puede la ciencia ofrecer una explicación última de la realidad? Pues la misma ciencia responde diciendo, no, no puedo. Si uno quiere invocar esta limitación, aceptada por la misma ciencia,
para inferir la existencia de realidades fuera del dominio de la ciencia como un elemento de inmaterialidad, donde estaría, por ejemplo, el alma, ya es una cuestión de tipo filosófico, espiritual, de creencias. Pero lo cierto es que se puede reconocer que hay realidades que se salen de la propia explicación científica, porque la ciencia no puede explicarlo todo. Y que no lo pueda explicar no significa que no pueda existir. Por tanto, el alma puede existir perfectamente, lo que pasa que la ciencia le es complicado analizarlo, como estamos comentando. Por tanto, sin más, yo creo que este ha sido un vídeo interesante, viendo cómo el alma puede existir, no contradiciendo la ciencia, simplemente es que la ciencia le es complicado explicarlo, y no obstante hay teorías científicas que ya están analizando, viendo que hay información, esa información existente en el cuerpo que una vez que fallecemos, en el cerebro, va al universo, y por tanto el alma puede existir, pues ciertamente puede existir. Y a cada cual puede luego decir y tener sus teorías, pero estamos dando hechos o datos lo más rigurosos posibles. Y sin más, me despido de todos vosotros, animándoos nuevamente a que os suscribáis a mi canal, que activéis la campanita y que deis me gusta o no me gusta, ser sinceros, y que me comentéis lo que queráis del vídeo, si os ha parecido interesante o no, o si para vosotros supone algún problema, algún debate existencial, podéis comentármelo y yo responderé con mucho gusto. Y también os animo a que suscribáis a la comunidad exclusiva del canal en el enlace del formulario que hay más abajo. Y sin más, me despido de todos vosotros.